Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar la 10ª clase de geografía política. Bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy es ver en el mismo periodo que estábamos trabajando en la clase anterior, que es el que va desde 1871 hasta 1945, qué pasa con básicamente el mundo socialista, vamos a decir en términos rápidos. Y dentro de lo que es el mundo socialista, mirar qué es lo que sucede con la situación rusa. Después, sobre el final de la clase, vamos a hacer algo muy cortito, que es ver la situación norteamericana. Pero muy poquito, no es lo que más me interesa acá. Hoy lo que me interesa ver es el mundo socialista, básicamente es esto. Y también dentro del mundo socialista mirar la socialdemocracia y dentro de la socialdemocracia mirar las diferencias, puntos de contacto con el social cristianismo, que es una configuración política importante para varias cosas que tenemos que ver dentro de varias clases más adelante, básicamente vinculadas a cuestiones de peronismo. Bueno, empecemos por lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos un proceso muy particular en estas décadas que van desde el fin del siglo XIX y la primera mitad del XX, pero sobre todo fines del siglo XIX, en la cual estamos instalados en un contexto de desarrollo imperial en términos de Lenin, de exportación de capitales y de competencia imperial entre países en función de conseguir mercados para ubicar los excedentes de capital y todo esto que ya hemos hablado en primer año y que mencionamos acá en las clases anteriores. Entonces, en este escenario hemos visto cuáles eran las reflexiones de carácter geográfico que hacían las distintas potencias del momento. Bueno, el escenario político y geopolítico de estos años es complicado, como ya hemos visto en clases anteriores, y a esto hay que sumarle algo más, que es que en medio de todo este escenario hay un potente cambio en uno de los países más importantes, tal vez no es el más avanzado dentro de Europa, pero sí es muy importante en términos de extensión territorial y en términos de cantidad de población, que es Rusia. Rusia, sobre el último tercio del siglo XIX, está llevando adelante un proceso de modernización económica para ponerse a tono con el proceso de modernización que está sufriendo Europa Occidental, y ya sabemos el caso de Alemania, que Alemania hizo todo un potente desarrollo estatal desde arriba orientado a la modernización de ese país a partir de la unificación. Pero bueno, pero en el caso de Rusia lo que vamos a encontrar es que el sistema autocrático de los zares, Estado absolutista, no es un Estado liberal, es, digamos, uno de los últimos estados absolutistas que sobreviven en un escenario de liberalismo o de Estado liberal. Es más, en un momento en el cual los estados liberales ya están empezando a mostrar sus límites, que era lo que habíamos hablado con la situación de Alemania. Entonces, ya Alemania está dando la vuelta cuando todavía Rusia ni siquiera llegó a las instancias de modernización en términos de Estado liberal. Bueno, entonces el proceso de modernización se va a dar de manera autoritaria, autocrática, y en un punto hay contacto con la experiencia japonesa, que es de los mismos años, en la cual la nueva dinastía de la familia Meiji va a llevar adelante el proceso de transformación, de modernización de Japón, llevándola desde formas que son feudales clásicas a formas de capitalismo moderno, con un proceso exitoso, en este caso, exitoso en términos capitalistas, ¿no? Exitoso de transformación radical del modelo japonés. Pero bueno, vuelvo a Rusia. Rusia entonces va a llevar adelante un proceso de modernización. Va a haber potencias extranjeras que van a ayudar en esto, que esto yo lo mencioné en clases atrás, particularmente Francia, para llevar adelante este proceso de modernización. Pero lo que más interesa del caso entonces ruso, para lo que quiero hablar en esta materia o en esta clase, es que Rusia va a desarrollar una clase obrera muy repentinamente. Y a diferencia de Alemania o a diferencia de Inglaterra o Francia, viene como todo muy rápido. Los campesinos pasan a ser obreros en un proceso impulsado desde arriba, y este proceso de generación de proletariado industrial va a ser
muy desordenado. A su vez, este proceso de modernización capitalista supone también una modernización en las formas del pensamiento, y los sectores de la pequeña burguesía y sectores de clase media van a hacer algunas series de demandas de liberalización. El malestar de los obreros por las características típicas del capitalismo industrial del siglo XIX, que es opresivo para los sectores del trabajo, va a combinarse con las demandas de los sectores profesionales y de clase media, de pequeña burguesía rusa, y va a dar lugar en 1905 a un proceso revolucionario de carácter burgués, digamos, en el cual se produce un proceso de liberalización del modelo autocrático, absolutista de los zares. Esto significa que a partir de este momento va a estar instalada un parlamento, lo que se llama la Duma. Entonces el parlamento, con la representación parlamentaria proporcional de los distintos sectores sociales, como en un Estado liberal, va a convivir con las formas absolutistas del zarismo. Bueno, estas circunstancias, a partir de 1905, va a hacer que la Unión Soviética, Rusia, todavía no es Unión Soviética, Rusia se encuentre con enormes desafíos y dificultades de orden económico, porque no se resolvía el tema económico, y crecientes demandas de liberalización, por un lado, y de modernización, que no necesariamente son iguales. Van en paralelo, pero a veces van juntas, pero a veces van en paralelo sin tocarse, y las formas de modernización asociadas al desarrollo industrial. En términos estrictamente políticos, sobre el último tercio del siglo XIX, es decir, antes de la Revolución de 1905, pero con efectos fuertes para lo que va a pasar después, es que nos vamos a encontrar que los primeros malestares del último tercio del siglo XIX en Rusia van a ser capitalizados por como dos grandes configuraciones políticas. Por un lado, los socialistas revolucionarios, es decir, los socialistas revolucionarios son como bastante eclécticos, toman elementos del materialismo histórico de Marx, pero también tienen algunos otros elementos de cierto liberalismo de izquierda, y es como medio como desordenado, pero no es estrictamente el socialismo que se va estructurando en el occidente europeo. Es como más desordenado. Y este socialismo revolucionario se combina con un fenómeno muy ruso, que es muy de Rusia, que es lo que se llama el populismo, que es la primera vez en esta materia que yo menciono la palabra populismo, y que van a ver que le vamos a dedicar más adelante gran espacio de minutos al tema del populismo de América Latina y de Argentina. Pero el populismo como tal, y hoy es el primer día que lo menciono, y a partir de ahora, a partir de esto que estoy diciendo en este mismo minuto, empieza a correr el reloj del populismo. En el caso ruso, este populismo, como la mayoría de los populismos, lo que apuntan es a llevar adelante un proceso de transformación social rápido. Este proceso de transformación social puede ser revolucionario, efectivamente, pero no es un proceso que se lo piense a largo plazo como lo piensa en el socialismo científico del que habíamos hablado en clases anteriores. Esto es otra cosa. El populismo es más inmediato, apunta a las necesidades inmediatas de la población y a los requerimientos de la población, y no tiene una agenda muy clara, pensada de acá a muchas décadas. Entonces, estas dos formas, socialismo revolucionario y populismo, que se entrecruzan y se hibridizan en muchas ocasiones, van a ser de agitación, van a llevar adelante procesos de agitación frente al absolutismo ruso, que nuevamente tiene las características penosas de un absolutismo junto con las características penosas del proceso de modernización capitalista característica del siglo XIX. Entonces, este escenario que tenemos acá hace que sobre el último pedacito del siglo XIX se comience a llevar adelante un proceso de institucionalización de las perspectivas socialistas en Rusia.
Y se va a crear lo que se llama el Partido Obrero Socialdemócrata. El Partido Obrero Socialdemócrata, en donde se va a tratar de canalizar por la vía institucional todos estos malestares existentes en el seno de Rusia. Y dentro del Partido Obrero Socialdemócrata va a haber dos líneas. Una línea que es la que llaman la línea de los mencheviques y una línea que es la de los bolcheviques. Los mencheviques, ¿qué es lo que plantean? Los mencheviques lo que dicen es, no, vamos a tratar de llevar adelante un proceso de transformación capitalista burguesa liberal, de modo tal de que a futuro se generen las condiciones objetivas para que se lleve adelante un proceso revolucionario de cambio social y de se llegue al socialismo. Esa es la idea de los mencheviques. Entonces, la idea de los mencheviques es, bueno, llevar adelante revoluciones, apoyar, como la de 1905, que es un proceso de parlamento, expresión de la burguesía, Estado liberal, bueno, todo lo que sabemos de Estado liberal. Entonces, esta es la línea menchevique, siempre pensando a futuro de, bueno, se consolidan las condiciones objetivas del capitalismo para que después se haga la revolución, que no se sabe bien cuándo va a ser, pero bueno, va a ser en el futuro, no inmediato. Y los bolcheviques, que los bolcheviques decían, no, esto no es Francia, esto no es Inglaterra, esto no es Alemania. Acá lo que tenemos es un atraso muy grande y si nos ponemos a esperar a que se den las condiciones objetivas para llevar adelante un proceso revolucionario, estamos fritos. Entonces, los bolcheviques iban directamente al proceso revolucionario, es decir, armarse y buscar las condiciones, antes que buscar, generar las condiciones de agitación social y de generación de conciencia de la mayor cantidad posible de población ya mismo para llevar adelante un proceso de revolución socialista. Es decir, la revolución de 1905 y la llegada de la burguesía, bueno, listo, ya está. Esto hay que empujarlo y pasar a otra instancia. Ahora bien, dentro de el Partido Obrero Socialdemócrata Revolucionario de comienzos del siglo XX y fines del XIX, bueno, empezamos a ver que va a haber una línea que es la menchevique que, bueno, es revolucionaria, pero cada vez menos revolucionaria porque la revolución está tan lejos que, bueno, organicemos la vida social y la vida burguesa y para después llevar adelante cuando no sabemos cuándo el proceso revolucionario. Esto tiende a ser entonces cada vez menos revolucionario. Recuerden esto que estoy diciendo por algo que voy a hablar en unos minutos. Y los bolcheviques, entonces, no, todo lo contrario, vamos a generar agitación para llevar el proceso de cambio. Entonces, la línea bolchevique es la que queda claramente revolucionaria. Entonces, el punto es que los mencheviques eran mayoritarios, tenían peso parlamentario, tenían peso en la conciencia, eran los que más desarrollo tenían. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Qué pasó? Bueno, en 1914 comienza la guerra. Entonces, cuando comienza la guerra, la Primera Guerra, ¿no? Nos vamos a encontrar con que el crecimiento de Alemania era un crecimiento que, bueno, necesitaba avanzar, ¿sí?, respecto de otros enemigos que estaban alrededor de ellos. Y lo que tendió a suceder es que los mencheviques se encontraban a su vez, como los rusos, con un enemigo ahí adelante. Entonces, los mencheviques lo que iban a decir es, nos van a venir a atacar, lo que tenemos que hacer es defendernos. Entonces, los mencheviques terminaban siendo belicosos, porque tenían el enemigo ahí adelante, que era Alemania, que estaba dispuesto a atacarlos. Entonces, los mencheviques, para poder efectivamente generar condiciones de conciencia de apoyo a la guerra, ¿a qué van a apelar? A algo que es espantoso para el Partido Socialista Democrático, para el Partido de la Socialdemocracia Obrera Rusa, algo que va a ser terrible, que es apelar a formas nacionalistas. Entonces se apela a formas nacionalistas para salir a pelear contra los alemanes. No, es lo peor que podés hacer dentro de lo que es el pensamiento del socialismo revolucionario.
Bueno, ya habíamos dicho recién que los mencheviques cada vez eran menos revolucionarios. Entonces, sobre todos los malestares que ya había del absolutismo, un parlamentarismo que está ahí medio tambaleante, y los problemas de la economía rusa con los malestares de la población, y los bolcheviques empiezan a tomar peso, porque vos tenés los malestares de la Primera Guerra Mundial, y estos malestares son cada vez peores a los padecimientos anteriores. Ahora tenés una guerra con un superpaís que es Alemania ahí al lado. Bueno, ahí al lado, está Polonia entre medio, pero para el caso. Entonces, el gran asunto es que los bolcheviques van a llevar adelante un proceso de agitación, y este proceso de agitación va a aprovechar el malestar existente y van a poder dar, a lo largo de un largo proceso en el año 17 que comienza en febrero y finaliza en octubre, noviembre en realidad, pero por octubre, ese proceso que se genere, que se dan de varios meses, que es muy complejo, va a dar lugar, bueno, a la finalización del régimen zarista y a la instauración del modelo revolucionario no capitalista, socialista, por primera vez en la historia. Entonces, el primer caso de un proceso revolucionario en los términos planteados por Marx. Un sector mayoritariamente de obreros que lleva adelante, organizado militarmente, que lleva adelante un proceso de revolución. Bueno, se hace la revolución en el 17 y Rusia se sale de la guerra y tiene que entregar territorios, bueno, varias cosas, ¿no? Pero sale de la guerra. Salir de la guerra implica entonces poder llevar adelante el proceso de consolidación de la revolución al interior de Rusia. Entonces, una de las cosas que va a tratar de hacer la nueva Rusia no capitalista, no zarista, la nueva Rusia socialista, es llevar adelante un proceso de reconocimiento de ciertas autonomías que estaban siendo asfixiadas por el imperio ruso preexistente. Entonces, la idea de los rusos era, bueno, toda la zona caucásica, toda la zona de Ucrania, toda la zona de Bielorrusia había sido oprimida por el imperio. Bueno, ahora no se la va a oprimir más, pero lo que se va a hacer es, desde Rusia, fomentar, promover, impulsar los procesos revolucionarios en esos países. Obviamente, cuando se produce la revolución en Rusia, esto afecta a todas las repúblicas que estaban dominadas bajo el imperio ruso, o a todos los países que estaban bajo el imperio ruso. Pero claro, Moscú no tenía pleno manejo de todo el escenario, básicamente teniendo que luchar contra los que apoyan al régimen zarista y además al capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el régimen ruso? El régimen ruso va a llevar adelante todas las actividades posibles, necesarias, para que en estos tres lugares que les acabo de mencionar se produzcan procesos de revolución y que efectivamente la revolución se mantenga en estos países. Y efectivamente esto se logra, y tanto Bielorrusia como Ucrania, como lo que se da a llamar la República Transcaucásica, que después, en la década del 30, esta república se divide en las tres repúblicas que existen al día de hoy, que son Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Estas tres forman la zona transcaucásica. Todo esto pasa a formar parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿cuándo se consolida como tal? Se consolida a fines del año 1922. Entonces, la Unión Soviética como tal va a existir desde 1922 hasta 1991. Nosotros acá, al día de hoy, nos ocupamos de lo que pasa con la Unión Soviética hasta 1945, que es el periodo que estamos trabajando en estas clases. Entonces, en 1922, cuando ya tenemos la fundación de la Unión Soviética a partir de estas repúblicas, este proceso, ¿no? Va a consolidar algo que ya había empezado a desarrollarse en Rusia
en 1921, que era la nueva política económica. La nueva política económica tenía el siguiente rasgo. Lenin sabía, a ver, antes que nada, Lenin es uno de los principales organizadores dentro del mundo bolchevique del proceso revolucionario. Otro era Trotsky, otro era Stalin, pero básicamente Lenin era el que, junto con Trotsky, el que había pensado todo esto. Lenin lo que dice es, bueno, nosotros no podemos hacernos cargo de todo, el Estado no se puede hacer cargo de todo, lo que vamos a hacer es algo que es intermedio, que es lo siguiente, que siga existiendo propiedad privada en algunas industrias y en el campo, y el Estado es el que se hace cargo del comercio exterior y la banca, y básicamente banca. Esto lo maneja el Estado, que son los resortes estratégicos de cualquier país, finanzas y comercio exterior. Entonces, esto se va a sostener hasta 1927. La ANEP se va a establecer hasta el 27. El periodo institucional de todos estos años de la nueva Unión Soviética es bastante complicado, porque la Unión Soviética va a estar comandada por Lenin entre 1922 y 1924. Lenin se muere en el 24, relativamente joven, de causas naturales. Parece ser que es natural. Hay algunas especulaciones de Trotsky que señalan que tal vez hubiese sido envenenado, pero en primera instancia no se murió en un accidente, no le pegaron un tiro, se murió en primera instancia de causas naturales. Perdón. Tampoco queda claro cuál es la patología que él tuvo. Hay bastante mitología en relación de eso, ¿no? Y enfermedades vergonzantes, y que, bueno, los líderes de un proceso revolucionario, que son héroes, no pueden tener una enfermedad vergonzante. Entonces, bueno, todo eso que pasa a veces en estas circunstancias. Entonces, la muerte de Lenin va a dar lugar a algo muy particular, que es que Lenin, en su testamento, cuando muere, dice, bueno, a ver, una de las cosas que hay que hacer es sáquenlo de acá a alguien que es peligroso, que es Joseph Stalin, que es uno de los héroes, digamos, del proceso revolucionario, pero Lenin no le tenía ninguna confianza. Pero apenas se muere Lenin, Stalin logra desplazar a los demás actores del poder en una complejísima trama institucional que tiene la Unión Soviética, que no vamos a hablar acá. Esto seguramente lo estudiarán en la materia de historia, pero no vale la pena verlo acá, pero es súper compleja. Hay una enormidad de instancias de poder. En realidad, formalmente, a partir del año 24, el que va a ser el premier, vamos a decir, soviético, va a ser Alexei Rykov. Y Rykov va a estar hasta el 38, que también va a pasar por la purga, va a tener una serie de circunstancias muy traumáticas con el mismo régimen que se le pone en contra, ¿no? Pero bueno, Rykov está como cabeza principal de la Unión Soviética, pero ahí el que manda es Stalin. Y Stalin, poco a poco, entre el 24 y el 28, va ocupando mayor cantidad de espacios. Y a partir del 28, aunque esté Rykov en el poder, Stalin es el que va a gobernar la Unión Soviética. Entonces, a partir de 1928, Stalin va a gobernar hasta su muerte, que es en 1953. A este periodo se le da el nombre de stalinismo. Entonces, en general, la forma que asume para la mirada de Occidente, de la Unión Soviética, es stalinismo. Entonces, el stalinismo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar adelante lo que llama un gran salto. El gran salto es llevar ahora adelante un proceso de modernización. Paréntesis chiquitito de cuestiones ideológicas. Durante la ANEP, durante la nueva política económica de la Unión Soviética, esta política económica es algo así como el ala derecha del poder político soviético. ¿Por qué? Porque hay elementos capitalistas. Y Stalin apoyaba esto. Pero Stalin iba tomando nota de lo que había dicho Lenin y de lo que estaba diciendo Trotsky, al cual había desplazado.
Trotsky lo que decía era, no, lo que tiene que haber es un proceso de revolución permanente en la sociedad, y este proceso de revolución permanente no se está llevando adelante con la ANEP. Lo que hay que hacer es efectivamente un proceso de colectivización en serio. Bueno, Stalin no estaba del todo de acuerdo con esto, sino que apoyaba a la ANEP. Ahora, cuando llega al poder definitivo del 28, toma todo lo que Trotsky estaba señalando y todo lo que también había señalado Lenin, y va a llevar adelante el proceso de industrialización muy potente y de colectivización de todo el sector agrícola, de una manera brutal. Entonces, en este sentido sí se va a parecer a Lenin y a Trotsky, pero no se va a parecer en el sentido de que va a llevar adelante un proceso de un autoritarismo brutal, con condiciones muy lamentables de vida de la población en términos económicos y con represión muy marcada sobre los sectores trabajadores, industriales y sobre todo los sectores de campesinos y de pequeños propietarios de tierras. Entonces, todo este proceso que comienza en el 28 se va a implementar en lo que llaman los planes quinquenales. La palabra plan quinquenal es una palabra típicamente soviética. Recuerden también esto de plan quinquenal, porque otra vez, por segunda vez en el día de hoy, digo, aparece el peronismo. El peronismo va a implementar planes quinquenales, lo cual va a generar acá como un cierto miedo, porque es como sovietizante. Entonces, los planes quinquenales de Stalin comienzan con Stalin y va a haber sucesivos planes quinquenales, puntillosamente, se va a respetar todos los periodos de los 5 años, hasta la finalización de la Unión Soviética en el 91. Esto se va a sostener. Entonces, el primer plan quinquenal, bueno, como suele suceder muchas veces cuando vienen cosas de shock y con grandes costos humanos, es que tiene que dar ciertos resultados. Hay un proceso de industrialización muy acelerado en Unión Soviética, y a la vez hay una modernización importante en el mundo agrícola. La incorporación de maquinarias más modernas. Bueno, esto implica algo importante para la Unión Soviética, que es que entró en un camino muy doloroso, pero relativamente exitoso, de crecimiento económico. Y esto, fíjense que empezó en el 28, ya en el 30-31 empieza a madurar. ¿Y qué venimos hablando desde el año pasado en Economía y Territorios? Y ya lo hemos mencionado acá en esta materia. 1929 tenemos la gran crisis mundial. Y toda la década del 30 es la década de la depresión económica. Y en medio de esto, Unión Soviética, está dando señales que son buenas hacia afuera. Claro, autoritario, todo lo que quiera. Pero la cosa está caminando relativamente bien cuando en 1930 está todo frito en Occidente. Entonces, este fenómeno, ¿sí?, del estalinismo, con los planes quinquenales se va a sostener, y Stalin va a mantenerse tranquilamente, va a atravesar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el desempeño del ejército soviético, que era aliado de las potencias occidentales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, frente al segundo imperio alemán, al tercer imperio alemán, al Tercer Reich, el papel del Ejército Rojo fue muy bueno, lo que le dio un cierto prestigio, y además, después de 1945, la Unión Soviética se consolida como el país dominante, junto con Estados Unidos, del planeta. Y recuerden lo que dijimos la vez pasada, es el que, según Mackinder, termina logrando tener el control efectivo de la zona de tanto el Heartland como el área pivote. Y estas tierras que están controladas por la Unión Soviética ya habían sido controladas por Rusia, pero ahora la Unión Soviética lo que tiene es un control muy efectivo y sólido, del mismo que el Imperio Ruso lo tenía hasta ahí nomás, no estaba del todo consolidado. Rusia lo va consolidando en el siglo XIX con la construcción del Transiberiano, casi todo ese recorrido geográfico por Siberia hasta la otra punta, llegando hasta el Pacífico, pero ese recorrido del Transiberiano son los primeros intentos de consolidación territorial que hace Rusia cuando era imperio. Pero el manejo efectivo territorial potente va a ser en
los años de la Unión Soviética. Y esto que les estoy diciendo a mí me sirve para introducir algo que lo vamos a hablar en epistemología en cuarto año los que estén conmigo, pero acá se los menciono simplemente. La geografía que se hace, que se estudia en la Unión Soviética en estos años, es una geografía más de carácter utilitarista. Es una geografía que está centrada fundamentalmente en trabajar sobre el desarrollo de fuerzas productivas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de primer año, si no se acuerdan se los cuento ahora, y los que no hicieron primer año conmigo, les cuento igual. Dentro de lo que es el pensamiento marxista, nosotros nos vamos a encontrar que Marx le da importancia a dos elementos: relaciones de producción y fuerzas productivas. Y que las fuerzas productivas son básicamente tres: división del trabajo, desarrollo científico y técnico y condiciones naturales, teniendo en cuenta que las condiciones naturales son históricas, es decir, porque el petróleo hace 700 años atrás no era una condición natural relevante para la sociedad de hace 700 años atrás, pero sí para la actual. Entonces, la geografía lo que va a hacer es estudiar básicamente todo aquello que tenga que ver con el desarrollo de fuerzas productivas. Es decir, es algo así como, para decir en términos marxistas, es una geografía material. Cualquier otro tipo de geografía que sea más especulativa, más de pensar en dimensiones humanas, bueno, todo eso son arrebatos burgueses que en el escenario soviético no van a ser tenidos en cuenta ni van a ser considerados. Entonces, la geografía que se hace en la Unión Soviética es una geografía que va a tener que ver básicamente con conocer las fuerzas productivas, es decir, conocer la dotación natural que tiene el territorio soviético para llevar adelante un proceso de manipulación de la naturaleza. La mirada de la geografía es una mirada así, absolutamente utilitarista, es manipular a la naturaleza para llevar adelante el proceso de industrialización y a la vez hacer formas de planificación, de ubicación de poblaciones en zonas que haya que relocalizar y también llevar adelante el proceso de mezclas étnicas. Hay algo que el estalinismo va a traicionar, como traicionó tantas cosas, del pensamiento marxista clásico, que es respetar las autonomías nacionales. Y lo que va a hacer el estalinismo es mezclar, trasladar gente de un lugar a otro y mezclarla para diluir culturas, porque lo que hay que hacer es generar un hombre nuevo, que es el hombre nuevo soviético. Es decir, la propuesta inicial de una revolución socialista es respetar que no haya división de género, ni de sexo, ni de etnia, ni de color de piel, ni de religión. La idea es que todo eso pueda coexistir. Bueno, no, con Stalin no. Lo que hace es generar un hombre nuevo y hay que mezclarlo. Y esto implica prácticas geográficas brutales. Desde arriba, movilizar gente de un lugar para otro y ubicarla. Entonces, todo esto tiene que ver con un fuerte proceso de manipulación del territorio y de las grandes variables geográficas para hacer geografía. Chiquitito, esto igual lo voy a retomar en epistemología en cuarto año, en la comisión C, paso el aviso, háganla conmigo. No, háganla con Luciana, que es muy buena también. Entonces, teniendo en cuenta entonces todo esto que yo les acabo de decir, estamos hablando, bueno, de un nuevo modelo, que es el modelo soviético, que el modelo soviético es un modelo socialista a la cual se le da también el nombre de comunista. Y también se le da el nombre de socialismo real. Entonces, vamos a empezar a decir algo que tiene que ver con lo que voy a hablar en los próximos minutos. Cuando hablamos de estalinismo, estamos hablando de socialismo real, es el equivalente. Pero también hablamos de comunismo. Las tres cosas son equivalentes. Estalinismo, socialismo real. ¿Por qué real? Porque existe, es el realmente existente, es el que históricamente se ve que está acá. Y comunismo es la tercera palabra que es equivalente. Ahora vamos a ver por qué. Una cosita más que quiero decir de Stalin, que es otra traición a lo que sería la propuesta conceptual y de las promesas revolucionarias del 17, que es la siguiente. No sé si se acuerdan que fue dicho, creo, no sé si lo dije así con todas las letras, pero creo que sí que lo dije, cuando hablábamos del socialismo, que el socialismo científico se plantea
básicamente como internacionalista. Es decir, el proceso revolucionario no se puede dar en un solo país, sino que se tiene que dar en todos o en muchos. No todos se van a dar igual al mismo tiempo, pero se tiene que dar en muchos países. Lo que va a hacer Stalin es justamente algo que tiene que ver con la experiencia de los comienzos del proceso revolucionario, que es, no vamos a pensar en un proceso revolucionario internacionalista, sino que lo que hay que hacer es centrar los esfuerzos de la revolución en un solo país, que va a ser la Unión Soviética. Entonces, los esfuerzos de la revolución quedan en un solo país. Por lo tanto, la idea de la internacionalización no va a ser lo que se va a impulsar. Obviamente, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, lo que quiere tener la Unión Soviética es áreas de influencia. Y estas áreas de influencia no necesariamente tienen que transformarse a la forma estrictamente soviética. Entonces, no es que se vaya a impulsar procesos revolucionarios, sino que si se puede acompañar alguno que se dé, como el caso cubano, que ya vamos a hablar en otra clase, bueno, se acompañará. Y por otro lado, lo que va a buscar el Partido Comunista es tener representación parlamentaria en los distintos países, sobre todo europeos. El Partido Comunista se presenta a elecciones, junto en la competencia electoral, junto con otros partidos, cuando en la Unión Soviética es el partido único, no puede haber otros partidos. Entonces, la vía de la presentación del Partido Comunista implica que el Partido Comunista, si vas a las elecciones, no queda claro que seas necesariamente revolucionario. Nota de pie de página. Pero estamos ya en fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Los partidos trotskistas son revolucionarios, pero lo dicen explícitamente, de lo que se trata es de ocupar escaños para después poder llevar adelante un proceso revolucionario. Pero bueno, eso, nota de pie de página. Lo que interesa del stalinismo es que explícitamente no vamos a promover procesos revolucionarios, pero sí se producen en algunos casos, sí se van a acompañar. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a tener que pensar entonces ahora es sobre cómo se fue desarrollando las ideas y la política de este mundo socialista, ¿no? Y vuelvo entonces a este punto, que es el tema del internacionalismo. La preocupación del internacionalismo es muy potente en el mundo socialista y particularmente en el mundo del marxismo. Y el internacionalismo se va a expresar en el desarrollo de reuniones internacionales, lo que se van a llamar las internacionales socialistas. Entonces, lo que vamos a encontrarnos en 1864 es la fundación de la Primera Internacional Socialista. En la Primera Internacional Socialista van a ir todos los representantes de los movimientos socialistas europeos. Y estos representantes van a ser tanto del mundo socialista como del mundo anarquista. Van a estar las dos líneas. Y yo no sé si recuerdan que en la clase 7 yo les prometí algo que no cumplí porque se tuvo una reestructuración de mis ideas para armar los videos, que es que yo les decía, hoy no voy a hablar de anarquismo. Se acuerda que cuando hablamos de todos los socialismos estaban metidos el anarquismo ahí adentro. Que vamos a hablar más adelante. Y más adelante es hoy, que es la clase 10. Supuestamente iba a ser en la 8, pero ni la 8 ni la 9, por cómo estaban organizados los contenidos, podía hablar de ellos, porque los rearmé. Entonces, pero ahora el anarquismo vuelve a entrar en el día de hoy. ¿Por qué vuelve a entrar? Vuelve a entrar acá, y lo traigo acá, y lo voy a abrir un poquitito, porque el anarquismo va a ser como el principal punto de roce que va a tener con el marxismo en esta primera internacional. El punto de roce entre ellos se va a acentuar a partir de un año que es clave, que es el año, que ya lo hemos visto acá, lo mencionamos por otro motivo, que es 1871. Ustedes saben que 1871 es el año en el cual se produce la unificación de Alemania. Pero además, poquito tiempo antes, sobre 1870, se produce
la finalización de la guerra franco-prusiana, en la cual gana Prusia, y Prusia después puede llevar adelante el proceso de la anexión de territorios que están alrededor de ella y constituir el Segundo Imperio, pero a la vez, en 1870, nace la Tercera República Francesa, que la Tercera República Francesa ya deja de ser imperio. Es una república rara al comienzo. ¿Por qué? Porque es una república con una monarquía que se va a mantener hasta 1879. Si yo tuviera que decir así a nivel barrial, no lo repitan en otro lado, acá a nivel barrial es, Francia en ese momento estaba para el cachetazo, le salían mal todas, así directamente todo le salía mal. El Segundo Imperio se cae, se funda la Tercera República, la Tercera República, democrática, liberal, aunque con monarquía que duró un tiempo más, se va a encontrar en 1871 con un problemón, que es el levantamiento de la Comuna de París. La Comuna de París no la podía manejar, quedó fuera de control durante casi 2 meses, un poquito menos de 2 meses. Los sectores populares franceses se levantaron y constituyeron un territorio autónomo en todo París. Entonces, esta movilización parisina, que es posible en el marco de todo el deterioro de tantos años que tuvo el Segundo Imperio Francés, donde el Segundo Imperio Francés no invocaba una, perdía todas las guerras, tenía un montón de desórdenes económicos y políticos en su interior. Y bueno, por último, pierde la guerra con Alemania o con Prusia, además de haber perdido otras guerras. Bueno, desastre total. La capacidad de control que tenía el Estado francés sobre todo su territorio y sobre su principal ciudad, que es París. Bueno, París se le levanta, la Comuna de París. Ahora, ¿quién se atribuye los efímeros logros de la Comuna de París? Porque fueron menos de 2 meses, pero marcó a fuego la posibilidad de los sectores populares de hacerse cargo de una super ciudad, porque París ya en ese momento era inmensa. Entonces, ahí tenés el problema. Los marxistas dicen, fuimos nosotros. Los anarquistas dicen, no, fue por nosotros. Entre nosotros. Y que los dos tienen concepciones muy distintas. Recuerden lo que habíamos dicho en la clase 7 respecto a la diferencia entre el socialismo real y el anarquismo. Habíamos dicho que el socialismo real tiene como característica central o como característica básica el anarquismo tiene como característica básica que no va a pensar un proceso de largo plazo que lleve a la finalización del Estado, sino que el Estado hay que sacárselo ahora de encima. En cambio, el socialismo científico hace una planificación a largo plazo, piensa en etapas, ¿no? Este pensar en etapas supone que después de distintos estadios va a llegar un estadio en el cual la sociedad va a estar en condiciones de dejar de tener Estado, pero que esto no se puede hacer en este momento. Entonces, lo que van a decir los marxistas del socialismo científico es que los anarquistas son todos unos ingenuos. Y los anarquistas lo que le van a decir a los marxistas es que los marxistas, además de tener una teoría que es paralizante, porque no se sabe cuándo va a desaparecer el Estado, además tienen un fuerte carácter autoritario. ¿Por qué? Porque apoyan la existencia del Estado. Y lo que más aborrece el anarquismo es el Estado. Entonces, dentro, ¿sí?, de la primera internacional socialista, la principal puja y choque va a ser entre Marx y Bakunin. Entonces, aquí, ¿sí?, en esta lucha, quien va a obtener mayor poder y capacidad de convencimiento va a ser el marxismo y no el anarquismo. Las bases originarias del anarquismo vienen por un autor que es Proudhon, que Proudhon pensaba el anarquismo sobre las primeras décadas del siglo XIX, la va a pensar como algo más de carácter moral. En esto tiene como ciertas reminiscencias a lo que hemos señalado en su momento y desarrollado en su momento de los socialistas utópicos, como cierta reminiscencia en el sentido de que es más moral, más filosófico que de otro orden. Entonces, Proudhon va a llevar adelante todo un desarrollo en donde combina filosofía con elementos de economía política clásica
de ese momento, de la primera mitad del siglo XIX, a lo cual Marx lo va a destrozar en un libro que se llama Miseria de la filosofía. Y Proudhon, entonces, es como el que sienta las bases, ¿sí?, de el anarquismo, y que este anarquismo es profundamente antiestatalista. Les leo una cosita de un pensador que es el pensador siguiente de Proudhon, que es Bakunin. De hecho, Marx se pelea con las ideas de Proudhon a través de Bakunin en la Primera Internacional. La pelea personal es con Bakunin. Con Bakunin la pelea es, bueno, vos y tus ideas cercanas a lo de Proudhon. Y Bakunin lo que tenía es como un desarrollo más sistemático, si quieren, del pensamiento anarquista. Y de Proudhon, de Bakunin, les quiero leer algo de un texto de él que se llama Dios y el Estado. Y Bakunin dice: la libertad del prójimo, lejos de ser un límite o una negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No puedo decir que soy libre verdaderamente, sino cuando mi libertad, o lo que quiere decir igual, mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consiste en no obedecer a ninguna otra persona y a determinar mis actos solo conforme a mis convicciones propias, reflexionadas por la conciencia igualmente libre de todos, vuelven a mí confirmadas por el asentimiento de todo el mundo. Mi libertad personal, así confirmada por la libertad de todos, se extiende hasta el infinito. Bueno, el tema es que Bakunin acá lo que está diciendo es, bueno, hay una dimensión en la cual los espíritus y nuestras voluntades se van a desarrollar autonómicamente más allá de las condiciones objetivas, aunque condiciones objetivas va a haber. Y Bakunin lo que va a decir es, tiene que haber libertad de cada uno de nosotros, donde ninguno nos tenemos que sujetar a otros, y a la vez tiene que haber abolición de la propiedad privada. No puede haber ni propiedad privada ni Estado. Y ahí Bakunin sí hace una conexión entre propiedad privada y Estado, que es como más transparente que la que hace Proudhon. Pero de todas maneras, la pelea Bakunin-Marx en la Primera Internacional hace que el pensamiento marxista gane peso, ¿no? Y otro autor que yo quisiera mencionar acá en el anarquismo, que es importante para nosotros en geografía, es un pensador ruso que es Kropotkin. Kropotkin está dentro de la perspectiva más de carácter comunitarista. Tiene muchos elementos de Bakunin y de Proudhon, pero Kropotkin está como mucho más preocupado por el estudio del ordenamiento natural. Hay una cuestión del orden natural, de la importancia de la naturaleza y de la generación de independización de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, a partir de la conexión con el orden natural. Para Kropotkin, el desarrollo de la industria, que está pegado al desarrollo del capitalismo, es profundamente deteriorante de la vida humana y deteriorante también del mundo natural y del medio natural. Pero claro, otra vez, Kropotkin no tenía todo el desarrollo profundo y meditado de Marx en términos de lo que Marx había hecho de análisis de la economía política de Smith, de Ricardo, de Malthus y todos los que son los economistas clásicos. Y que de hecho, cuando Proudhon había rozado los estudios de la economía política, los va a destrozar. Pero bueno, quiero volver a cuestiones de geografía y del pensamiento geográfico con Kropotkin también. Esto lo digo acá, lo mencionamos acá porque estamos hablando de anarquismo, pero va a ser visto con un poquito más de profundidad en cuarto año en epistemología. Les leo algo de Kropotkin, de un texto
de, de comienzos del siglo XX, que se llama Lo que la geografía debe ser, ¿no? Y él dice, fíjense, es casi seguro que no existe otra ciencia que pueda resultar tan atractiva para el niño como la geografía y que pueda contribuir un tan poderoso instrumento tanto para el desarrollo general del pensamiento como para familiarizar al estudiante con el verdadero método del razonamiento científico y para despertar su afición por la ciencia natural. Nuevamente, ciencia natural aparece como un tema clave de el mundo socialista y anarquista. En el caso del socialismo científico, a través del desarrollo de la teoría en relación a las fuerzas productivas, y en el caso de los anarquistas en relación a la urgencia que está observándose del deterioro ambiental que genera el mundo industrial. Una cosita, entonces, asociada a esto es los niños no son verdaderos admiradores de la naturaleza mientras no tiene que ver con el hombre. El sentimiento artístico que desempeña un tan importante papel en el deleite intelectual de la naturaleza es todavía en el niño demasiado débil. Las armonías de la naturaleza, la belleza de su forma, las admirables adaptaciones de sus organismos, la satisfacción obtenida por la inteligencia en el estudio de las leyes físicas, todo puede venir después, pero no en la primera instancia. El niño busca por todas partes al hombre por su lucha contra los obstáculos, por su actividad. Los minerales y las plantas le dejan frío. Está atravesando una etapa en la que la imaginación prevalece. Quiere dramas humanos, por lo que los relatos de cazadores y pescadores, de navegantes, de enfrentamientos con los peligros, costumbres y hábitos, tradiciones, constituyen obviamente la mejor manera de desarrollar en el niño el deseo de estudiar la naturaleza, que es la geografía. Bueno, vamos a hacer un cortecito acá porque ya tengo 52 minutos y no me va a alcanzar la memoria para poder seguir grabando. Y cortamos, aprovechen para ir al baño a ver si las canillas están bien cerradas y se toman un café y vuelven, ven la segunda parte que se las agrego ahora. Gracias.